6:30. De la noche al día, Eva García. Es que no pensábamos que no iba a haber casi nieve. Y no, una sorpresa, la verdad. Súper guay. Y nevando, con ya la nieve cayendo en el suelo y encima un montón de nieve repartida por el suelo. En Bélgica ahora casi 20 grados, imagínate. Y aquí nieve. Qué bueno, ¿no? Es miércoles 4 de marzo, comenzamos De la noche al día en la radio y en la televisión canaria. Y lo hacemos con estos sonidos que recogían nuestros compañeros de la televisión canaria. Ayer concretamente en las cumbres de Gran Canaria, donde muchos eran sorprendidos por la nieve, aunque estaba anunciado nieve, no solo en Gran Canaria, también en La Palma y en Tenerife. Y parece que se ha cumplido el guión con la borrasca Regina, que ha traído también viento, lluvia y mal estado de la mar. We talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. Have the right to España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver. Donald Trump, que amenaza a España por ser un aliado terrible, dice que España ha sido terrible, que van a cortar todo tipo de comercios por la prohibición del uso de las bases militares en su vuelo para la ofensiva militar contra Irán. Esto ocurre después de que desde el gobierno el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciara un rato antes que no esperaba consecuencias tras su decisión sobre las bases de los Estados Unidos. Y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía y del marco del tratado en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y, por lo tanto, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia. Pues sí, ha tenido consecuencias, al menos en las declaraciones de Donald Trump. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá desde el Palacio de la Moncloa sobre las 8 de la mañana, hora canaria. Lo de Trump es una de las consecuencias del conflicto bélico que preocupa al sector turístico. Los empresarios, escuchamos a Nicolás Villalobos, de la Federación de Empresarios Hoteleros de Las Palmas, temen que a medio plazo muchos de los visitantes se planteen venir a las islas por la incertidumbre económica. Si esto se alarga, el barril se va a disparatar, el barril eso va a afectar a los precios del queroseno y de la conectividad aérea de un destino insular como el nuestro y alejado, y entonces a medio o largo plazo puede ser un problema. Lo vemos con preocupación. También preocupación entre los exportadores de productos hortofrutícolas por lo que supondría para el sector si esta situación se alarga. Para Gustavo Rodríguez, portavoz de la FEDEX, la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas, preocupa sobre todo la logística. No tendremos ni la misma disponibilidad de flota. Normalmente lo que suelen hacer las empresas de transporte en estos momentos, sobre todo las navieras, es reorganizar todas las rutas. Y desde luego que pues bueno, los lugares pequeños como nosotros no son los que tienen o por los que se toman prioridades, ¿no? Sino más bien, pues bueno, los restos, ¿no? Lo que vaya sucediendo, y esto pues lógicamente nos va a afectar. Y las buenas cifras del empleo. Canarias marca su mejor diciembre con 750 parados menos. Hablamos de 145.600 personas desempleadas. Podrían verse afectadas de forma negativa, según la viceconsejera de Empleo, Isabel León, por la actual situación geopolítica tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos. Probablemente ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre. Los datos hasta ahora han sido favorables. Y el mes de febrero, ya le digo, comparándolo al año pasado, hubo un aumento del paro y en este caso esperábamos que se mantuviera y hemos tenido un pequeño descenso de 750 personas. Eso tenemos que ir viendo la evolución a lo largo de los siguientes meses con la situación geopolítica actual. Nuestros compañeros Ayose Barroso, Cristian Luis y Estíbaliz Pérez siguen en Alemania, por eso hoy como ayer vamos a arrancar desde aquí, desde las islas, desde los estudios de la Radio Canaria, y a partir de las 8 de la mañana lo haremos desde el stand de Canarias en la ITV, una de las ferias de turismo más importantes del mundo que se celebra en un escenario de incertidumbre internacional. Abre hoy de nuevo sus puertas y empresas y administraciones canarias siguen convenciendo a los turistas alemanes para que sigan prefiriendo Canarias en sus viajes para disfrutar de las vacaciones. Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino en la realización técnica, con la asistencia de Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria, Eduardo Darias, y ustedes a través del WhatsApp en el 628 51 51 51. Con todo este equipo comenzamos. Eva García. Y lo hacemos con los titulares de este miércoles 4 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Hemos nombrado a todo el equipo. C. Castro en la redacción. Buenos días, C. Buenos días, Eva. Y comenzamos con esos titulares. Detenidos 3 extrabajadores de un centro de menores en Tenerife. La Policía Canaria ha registrado un centro de acogida de menores migrantes en Puerto de la Cruz, gestionado por Quórum Social 77, la misma empresa a la que ya le han clausurado en el último año otros centros en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, y ha practicado 3 detenciones. La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, ha indicado que desde la entidad no le han comunicado el cierre del centro, donde hay acogidos en torno a 130 menores migrantes. Entendemos que puede estarse interviniendo o se ha intervenido en Puerto de la Cruz porque también en abril del año pasado se presentan una serie de denuncias también ante hechos detectados por denuncias de los menores y ante una intervención que se hace por parte de la Dirección General. Canarias cierra el mes de febrero con un 7,7% menos de desempleados que hace un año. El archipiélago cerró el segundo mes del año con 145.656 parados registrados, 750 menos que en enero, y con 12.195 menos que los anotados en febrero del 25. Pese al descenso del número de personas paradas, la directora general de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha indicado que es necesario abordar los desafíos existentes para lograr que las empresas tengan mayor capacidad para generar mejores resultados. Quizás el mayor reto que ahora mismo tiene el mercado de trabajo es, por un lado, intentar cubrir esos déficits de profesionales que tienen las empresas y las dificultades para sustituir determinados puestos de trabajo que se están convirtiendo en la principal limitación para el desarrollo de la actividad económica. Y en medio de estas cifras económicas, UNICEF califica de ineficaces las políticas contra la pobreza infantil en las islas. La presidenta de UNICEF en Canarias, Rosa Suárez, ha calificado en el Parlamento de Canarias como muy preocupante la magnitud de la pobreza infantil en las islas, donde las políticas en este ámbito no están siendo eficaces y no se ha puesto en marcha el complemento a la infancia previsto en las prestaciones. Ha reclamado que se evalúen las políticas públicas y que haya una mayor coordinación entre todas las administraciones. Teme que si no se toman medidas adecuadas, el futuro sea peor. Hay mayor abandono y los trabajos van a ser más precarios. En el estado de salud también una situación al haber una mala alimentación, pues pueden condicionar a situaciones de salud más desfavorables que el resto de la población infantil y por lo tanto esto va a repercutir en el bienestar de la infancia. Más de 226 millones de inversión en el norte de Gran Canaria en materia de infraestructuras. Tras mantener una reunión con la Mancomunidad de Ayuntamientos del norte de Gran Canaria, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado la inversión de 226 millones en infraestructuras en la zona norte de la isla y las 115 viviendas que se encuentran actualmente en planificación, además de 7 ya en construcción. En materia de infraestructuras viarias, en el primer semestre del próximo año ya se podrá circular por más del 80% de la nueva vía entre Agaete y El Risco, gracias al avance de la segunda fase de la carretera de la aldea. Y que antes del verano del próximo año, del 2027, vamos a poder transitar por más del 80% de la nueva vía. Es decir, vamos a poder ir de Agaete hasta pasado el túnel de Faneque por una nueva vía segura y con toda la garantía. En Fuerteventura, la obra del Centro de Salud Corralejo 2 se iniciará antes del verano. La construcción de este centro de salud, Corralejo 2, está a punto de adjudicarse, por lo que se prevé que la obra sea iniciada antes del próximo verano. El centro de salud de Corralejo permitirá ofrecer una atención temprana de calidad acorde al crecimiento demográfico que ha experimentado la isla, es lo que ha dicho Esther Monzón, la consejera de Sanidad. Una demanda histórica de la población de Fuerteventura y, por supuesto, el tercer helicóptero que tiene por fin su base, va a tenerla aquí en Fuerteventura y que está a punto de llegar en este mes de marzo, efectivamente llegará, pues ya y tendremos un helicóptero pues en condiciones que tendrá, como decía antes, su base aquí en la isla de Fuerteventura. Policías de 20 países europeos se reúnen, lo hacen en Gran Canaria para reforzar la lucha contra las falsificaciones. También contra la piratería digital. Advierten de los peligros de consumir este tipo de productos. El jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Gómez, reconoce que la posición geográfica de las islas es importante en la lucha contra las bandas que trafican con productos falsificados. Ha destacado también las investigaciones contra la piratería digital, sobre todo de canales de televisión. Pero sí que hay detectados muchos servidores en países vecinos. El ejemplo más claro es en el tema de muchos partidos de fútbol que a lo mejor se están emitiendo en árabe, pues detrás de eso pues hay
la emisión de una piratería, ¿no? De una señal que está defraudando pues a los consumidores europeos que pagan religiosamente. El gobierno responde que Estados Unidos tendrá que respetar la legalidad tras la amenaza de Trump de cortar el comercio con nuestro país. El presidente estadounidense ha indicado que España es un aliado terrible por no colaborar con las bases militares. Desde la red global de grupos antimilitaristas y pacifistas de base se considera que las políticas agresivas de Estados Unidos e Israel están transformando Oriente Medio en un campo de batalla, anulando cualquier posibilidad de diálogo y estabilidad. Piden el paro inmediato de la escalada militar. Coldovi Velasco es activista. Esta espiral militarista no solo es una violación del derecho internacional y del principio de protección de la población civil, sino que también plantea la aterradora posibilidad de una guerra nuclear. El mundo no puede permitirse una catástrofe de tal magnitud. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. 6:42 de la mañana, tiempo ahora para el deporte. El Fútbol Club de Pedri se queda sin la Copa del Rey. Moisés Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero estuvo cerca el conjunto azulgrana de protagonizar una espectacular remontada tras perder 4-0 en la ida y haberse impuesto anoche 3-0 al Atlético de Madrid. Hoy a las 8 se resuelve la segunda semifinal entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, con ventaja para los donostiarras que ya se impusieron 0-1 en la ida. Aquí en el archipiélago, la Unión Deportiva Las Palmas comienza a preparar hoy su encuentro del domingo ante el Ceuta, con las bajas por sanción de Sergio Barcia y Malvin Park. También el Club Deportivo Tenerife ha iniciado su preparación antes de recibir el sábado al Lugo en un duelo entre aspirantes al ascenso de categoría. Además, la selección española femenina con la Gran Canaria Misa Rodríguez se impuso 3-0 a Islandia en choque de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027. Baloncesto, el Dreamland Gran Canaria ya tiene sustituto para el lesionado Miquel Salvó. Los claretianos incorporan a Chimesi Metu, con pasado en la NBA y el curso anterior en el Barça, hasta que sufrió una grave lesión. El Canarias, por su parte, ha descartado el fichaje de Kenny Williams después de que el alero norteamericano no haya superado las pruebas médicas. Y las Canarias, Maite Cazorla y Elena Bonavida, han sido convocadas por la selección española de cara al premundial que se va a celebrar en Puerto Rico entre el 11 y el 17 de marzo y en el que se ponen en juego 2 billetes para la cita de Alemania del próximo verano. Nos llegan los primeros mensajes de la mañana en el 628-51-51-51 y siempre sobre todo a esta hora los mensajes que llegan tienen que ver con el tiempo. Buenos días, Lomo Magullo, 13 grados, mucho frío. Luego un mensaje de un oyente por aquí que dice: buenos días, muchos datos de mejoras de empleo y mucha pobreza que no para de subir. Ahora ponen como excusa una guerra que puede perjudicar la vida. Menudas caras tienen algunos, cuentan disparates, lo que dice este oyente. Otro mensaje: buenos días, Valverde, 14 grados, mucho frío y cayendo gotas. Un mensaje desde Arucas, que leía por aquí. Buenos días, 14 grados por Arucas desde ayer tarde, muchísimo viento, pero muchísimo, horrible y demasiado frío, como nunca. Y aún sigue el viento y el frío, gracias. Y además nos mandan una imagen de algo que a todos nos apetece, o a la mayoría a esta hora, que es la de una cafetera recién puesta al fuego y un cafecito. ¿O no? Vicky Palma, buenos días. Buenos días, Eva. Yo confieso que ya yo tomé café porque si no, no soy persona. Bueno, y ahí poquito a poco, saliendo de este frío, que parece que hoy vamos a notar un poquito menos, aunque ayer yo creo que era lo que comentaba todo el mundo en la calle, ¿no? Tremendo frío. Sí, porque ayer hizo frío, tanto a primera hora de la mañana como en horas de mediodía. Las temperaturas más altas ayer se registraban de forma puntual en Maspalomas, 23 grados. También en la costa de San Bartolomé de Tirajana 22 grados y en el resto de zonas del sur apenas se llegó a 21 grados, son zonas costeras del sur donde no llovió, mientras que en las zonas del norte y las medianías pues temperaturas notablemente bajas. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife la temperatura máxima fue de 18 grados, 17 en Arrecife, 20 en Santa Cruz de La Palma, 18 en San Sebastián de la Gomera, 18 en Las Palmas de Gran Canaria, 19 en Puerto del Rosario, 12 en Valverde,
Vamos, temperaturas de pleno invierno y además también pues lluvia, nieve en zonas de cumbre, viento fuerte. El viento se intensificaba ayer por la tarde, algunas rachas, por ejemplo, en Izaña de 136 kilómetros por hora, pero 94, por ejemplo, en Candelaria, en la isla de Tenerife, 89 en Tuntes, en medianías de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, bastante viento, 92 kilómetros por hora en Órsola, en la isla de Lanzarote, precipitaciones repartidas de forma desigual, porque bueno, las más importantes según la Agencia Estatal de Meteorología se quedaron en 21 litros por metro cuadrado en la jornada de ayer en Gran Canaria. Hay zonas donde llovió un poquito más y durante la madrugada las islas beneficiadas por la lluvia han sido sobre todo Lanzarote y Fuerteventura. Han tenido un pase de inestabilidad importante asociada a esta borrasca Regina, que ya su centro se va alejando de nosotros y bueno, lentamente hoy recuperaremos una cierta normalidad, aunque nos va a quedar tiempo de invierno. Hoy ya las precipitaciones a lo largo del día se concentrarán principalmente en la cara norte y nordeste, en las islas de mayor relieve, y estamos hablando que serán precipitaciones débiles. No va a haber grandes acumulados de lluvia, van a ser un día normal de lluvia. Se mantiene el tiempo fresco, pero sí que esperamos que las temperaturas suban un poco, las máximas durante el día, sobre todo en la mitad sur, donde el cielo estará pues poco nuboso. En algunos momentos de la jornada llegaremos a ver el sol. Puede llegar algo de calima hoy, entrando de norte, asociada a esta borrasca. Ha metido muchísima calima hacia la península, que está girando con el mismo giro del viento de la borrasca, y nos puede llegar un poco de calima que será pasajera, solo durará unas horas. Y claro, entrando de norte con las nubes y con la lluvia, pues lo que puede llover es un poco de tierra a lo largo de la jornada de hoy. No recomiendo lavar el coche. Y otro de los elementos importantes, el viento va a ir remitiendo. A partir de mediodía ya tendremos viento normal de norte y nordeste moderado, con intervalos localmente fuertes y intensos en las zonas habituales. El sureste y noroeste, las islas de mayor relieve, nos iríamos a un viento alisio normal en las islas, no lo que hemos tenido y lo que tenemos todavía hasta ahora. Y el estado del mar es lo que sigue complicado. Es verdad que las olas más grandes las esperábamos durante esta madrugada, que a partir de ahora irá disminuyendo, pero hasta después de las 2, 3 de la tarde en la mayor parte de las islas, el oleaje no empezará a bajar de los 4 metros de altura, de ola significante en predicción en las costas abiertas al norte, por el oeste Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y también el oeste de la isla de La Gomera. Hay que extremar la precaución si nos acercamos al mar. Incluso las costas del este y del sur se notará bastante oleaje, pues de ese viento que todavía resiste hasta hora de la mañana. Vicky, luego te saludamos de nuevo porque además hay preguntas de los oyentes respecto al viento, al frío y cómo va a estar la situación en el día de hoy. Sobre todo nos quedamos con esa última parte, atención a la situación del mar para todos aquellos que se acerquen a la costa. Luego te saludamos. Gracias, Vicky, hasta ahora. Hasta luego, buenos días. Y a las 6:48, repaso de la prensa de los periódicos. Comenzamos con Los Canarios, Castro, aunque viendo la portada parece que estamos hablando de periódicos internacionales, al menos en el diario de Aviso. Sí, mucha política internacional hoy en la prensa que se edita en las islas. Comenzamos por Diario de Aviso. Trump ordena cortar el comercio con España por no apoyar su guerra contra Irán. Pedro Sánchez, que comparecerá hoy, responde que Estados Unidos tendrá que respetar los acuerdos con la Unión Europea. Bruselas garantizará la protección de los intereses europeos. Ya en Canarias 7, Trump ordena cortar el comercio con España. Tiene unos dirigentes terribles. Estados Unidos prosigue la ofensiva contra Irán y echa en cara al gobierno de Sánchez la falta de apoyo en el conflicto. La imagen de portada en Canarias 7 es para las cumbres de Gran Canaria. Regina trae viento, nieve, granizo, lluvia y mala mar. Ya en el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, Trump pone a Sánchez en su mira, es un aliado terrible. El presidente español asegura que el país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos. La imagen de portada es para esas detenciones en un centro de menores, Quórum 77, de nuevo en la palestra con más detenidos. Terminamos este repaso por la prensa que se edita en las islas con la provincia de Diario de Las Palmas. Trump cortará el comercio con España, es un aliado terrible. El presidente norteamericano amenaza con un bloqueo y con cortar todo el comercio. La imagen de portada en la provincia es para Del Blanco al Negro con Regina. También una foto de la cumbre de Gran Canaria. Un titular de cada uno de los diarios nacionales, ¿eh? Comenzamos con el periódico El País, mismos asuntos. Trump amenaza a España con cortar todo el comercio, y en el periódico El Mundo, Trump califica a España de país hostil y amenaza con aislarla. 6:50 de la mañana.
Cuando la dependencia dificulta el día a día, llegar a una comida adecuada marca la diferencia. Comida a tu alcance es un servicio de comida a domicilio dirigido a personas en situación de dependencia. Seguimos en directo en la radio y en la televisión canaria, de la noche al día. Ya está por aquí Eugenio González. Hola Eugenio, buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días. Arrancando la mañana con muchas cosas, con frío. Con frío. Yo creo que ayer todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Qué frío, qué frío. Bueno, ya llegará el calor. Sí, espero que no sea con la misma intensidad. Y ya nos quejaremos que también frío, de calor, sí, qué calor. No podemos dormir. Bueno, que ayer el viento soplaba fuerte, pero no vamos a hablar del tiempo, aunque también podríamos hablar de una tormenta. Es la clave del día, pero ya la doy por hecho que es la clave del día, el tiempo. Pero también quizás una tormenta la que está en el ámbito internacional después de las declaraciones de Trump. Hoy hay que esperar esa rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, creo que a las 8 horas Canarias. Sí, en una hora y 7 minutos va a comparecer el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y las amenazas de Trump. Eso sí, es una comparecencia, no va a haber preguntas de los periodistas. Lo cierto es que el presidente del gobierno va a comparecer en el Palacio de la Moncloa ante la situación, como decía, en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense Donald Trump por su actitud ante los ataques de Estados Unidos a Israel e Irán. Ya han escuchado lo que ha dicho, lo que piensa, en este caso también Donald Trump de España y fundamentalmente, más que de España, del presidente Pedro Sánchez. Sánchez expondrá su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque en un momento en el que el gobierno centra asimismo sus esfuerzos en organizar el retorno de los españoles afectados por la guerra en Oriente Medio, que ya han llegado los primeros y conforme vayan avanzando los días pues seguirán llegando más españoles que se encuentran allí, entre ellos, Eva, también los canarios que siguen en aquella zona y que todavía no han regresado. ¿Hablamos de nuevo del caso Valca? Sí, porque hoy el caso Valca tiene nuevas declaraciones. Lo cierto es que el juez encargado de juzgar la presunta trama de corrupción, conocida como el caso Valca, tomaba esta mañana declaración como testigo a la concejal de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez. Como digo, hoy muy pendiente de esta declaración, de un caso de una presunta corrupción política y urbanística en Las Palmas de Gran Canaria, investigada desde el año 2024, que involucra a funcionarios, a empresarios y también a políticos, destacando la dimisión de la concejal Inmaculada Medina. Se centra fundamentalmente en irregularidades de malversación de fondos públicos y la revalorización de terrenos mediante información privilegiada en áreas de parques y jardines. Veremos lo que declara hoy la concejala de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez. Y ahora nos vamos hasta la isla de La Gomera con esa subestación del Palmar que hoy se inaugura. Sí, se inaugura hoy, ya se presentó hace casi un mes, pero hoy se inaugura. Fue el pasado 5 de febrero. Con los sistemas eléctricos de ambas islas, de Tenerife y de La Gomera, se conectaron oficialmente por un cable submarino que se sumerge hasta los 1.145 metros de profundidad. Esta nueva subestación eléctrica del Palmar, que como digo se inaugura esta mañana, situada en San Sebastián de La Gomera. La infraestructura va a permitir tratar la energía procedente del cable eléctrico submarino que une las dos islas, La Gomera y Tenerife. La compañía ha asegurado que va a reforzar la seguridad y la robustez del sistema eléctrico insular cuando entre en funcionamiento, para que no haya más ceros energéticos en la isla de La Gomera. Una inauguración oficial en la que estará, entre otros, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y también el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Estaremos atentos a esa clave del día y a todas las convocatorias de esta jornada en los espacios informativos. Pero, ¿qué pregunta hacemos hoy? Bueno, pues seguimos en Berlín. Bueno, parte del equipo sigue en Berlín. Saben que a partir de las 8 conectaremos desde allí, de Berlín. Estará Estíbaliz Pérez, Cristian Luis y Ayose Barroso. Ellos nos van a seguir contando todo lo que sucede en esta segunda jornada de la ITV de Berlín, pues en el marco de la feria de turismo importante, porque hay que tener en cuenta que los alemanes es un mercado importantísimo para Canarias. Hoy les preguntamos, damos una vueltita, pero sí que queremos preguntarles hoy que nos cuente ese viaje que ha querido hacer y que usted nunca ha realizado. ¿Dónde se iría? ¿Cuál es ese viaje del sueño que nunca ha hecho? Pues 628-515151 es el número de WhatsApp para que ustedes nos cuenten ese viaje deseado. Vamos a ver si podemos soñar entre todos y darnos una vueltita por cualquier rincón del mundo. Sí, pues mira, yo me iría a Canadá.
Ah, mira. Me atrae mucho. Nunca he ido a Canadá y me atrae Canadá. Pues ¿Tú? sí, no sé, tengo que pensarlo. Piénsalo. Sí, pero vamos, que hay miles de sitios que podría ir uno. Mientras sean seguros, ¿no? Y pueda disfrutar uno del tiempo. Y ahora más que nunca. Esto es lo más importante, sí. Pues sí. Y en la página cultural C. Castro, antes de llegar a las 7, ¿qué apuntes tenemos? Pues nos vamos a la épica del deporte, que es otro viaje que será la protagonista de la nueva edición del Festival de Cine de Galdar. Ya están abiertas las plataformas de inscripción para las secciones oficiales de ese 14 Festival Internacional, que se celebrará del 10 al 17 de octubre. Cine y deporte, un diálogo épico es la temática escogida para esta edición. El festival se estrena este año como calificador de los premios Fugaz, distinción que se une a la que ya ostentaba como preseleccionador de los Goya. La cinta ganadora del año pasado, Agente Secreto, ha arrasado en los Globos de Oro y se encuentra nominada a los Oscars. Tranquilo, estoy aquí. Un brindis por un Brasil mejor, con menos maldad. A ese hombre lo mataría con un martillo. ¿Tú vas armado? No, pero sé usar un martillo. Y mañana jueves se presenta en Madrid el libro sobre la estrecha relación personal entre Martín Chirino y Rafael Monagas, La fragua de la amistad. Recoge esa relación. Monagas fue colaborador necesario y amigo cercano de Chirino, apoyándole en la forja de hierro y compartiendo un profundo proceso creativo que enriqueció sus respectivas visiones artísticas. El libro consta de 2 partes. La chica de delante no se encuentra. Y nos quedamos con lo nuevo de Cristina Maelo. Rosa es una canción enmarcada en el proyecto musical En tiempos de Magua, un trabajo musical realizado desde las islas con colaboraciones de diversos artistas del archipiélago. La producción corre a cargo de La Jalada y la imagen de Raquel San Nicolás y de Elena Casanova. Retratos de una noche colindante. No, me gusta mirar palabra magua. Sí. La magua, ¿no? Sí. Bonita. También. La canción también. Pero fíjate que estaba ahí como que no sabía por dónde iba la canción, ¿no? Al Sí, principio sí, nos despistaste un poquito con Cristina Maelo. Ahí Rosa es lo último de un proyecto que se ha ido conformando poco a poco este Tiempos de Magua, dice Cristina Maelo, que es la conclusión de sus reflexiones sobre la identidad. Bueno, pues con esos tiempos de Magua nos quedamos hasta las 7. Eugenio, te escuchamos dentro de un ratito. Y a C. Castro en nada. Hasta ahora. Se viste con su blusa preferida, color de mandarina, pantalón negro otra vez. Son las 7. De la noche al día, Eva García. Insoportables los datos de la pobreza infantil que se han cronificado en las islas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y UNICEF han coincidido en que es uno de los grandes problemas estructurales del archipiélago y han urgido a los diputados autonómicos, escuchamos a la presidenta de UNICEF, Rosa Suárez, a cerrar un pacto entre administraciones públicas para combatirla. Hay mayor abandono y los trabajos van a ser más precarios. En el estado de salud también una situación al haber una mala alimentación, pues pueden condicionar a situaciones de salud más desfavorables que el resto de la población infantil y por lo tanto esto va a repercutir en el bienestar de la infancia. Saludamos en este miércoles 4 de marzo, continuando mirando hacia el exterior, analizando las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio. Tras las declaraciones de Donald Trump, el presidente Pedro Sánchez va a comparecer esta mañana, mientras decíamos Donald Trump amenazaba con cortar todo el comercio con España por su postura ante la ofensiva contra Irán y la negativa del gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota. We talked about Spain. I could tomorrow stop, or today even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. I have the right to stop it. Embargoes, do anything I want with it, and we may do that with Spain. Hablaba de esos posibles embargos. Los economistas ya adelantan que una de las principales consecuencias será la de la subida de los combustibles. José Ángel González
es gerente de la gasolinera La Chasnera. El petróleo pues ya no sale a lo mejor de ahí de ese sitio, sino simplemente tiene que salir de otros lugares, se encarece a lo mejor el transporte y demás, que la gente esté pues en estos días pues un poquito pendiente de esto. Y te preguntan en la estación mucho, desde que se inició este conflicto, muchos clientes, ya sean transportistas, ya sean privados, ya sean taxis, que dicen, oye, ¿esto va a repercutir en el precio de combustible? Pues seguro que sí. Y según dice, va a ser con una subida bastante fuerte. Las rutas serán más largas para evitar el estrecho de Hormuz y muchos barcos optarán por elegir la ruta bordeando África y tal vez parando en Canarias. Beatriz Calzada es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Nuestra consideración de refugio pues para todos esos tránsitos que están ahí y al final ven en el puerto de Las Palmas pues un sitio seguro donde poder estar, con lo cual, bueno, es todavía muy pronto, tenemos que estar atentos, pero sí es verdad que tenemos que estar preparados para un repunte de tráficos por nuestro puerto. Y en este contexto, hoy se celebra la segunda jornada de la ITB de Berlín, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, en la que Canarias acude con el objetivo de animar al mercado que, según la consejera de Turismo, Jessica de León, es clave para las islas. Este es un mercado que nos interesa particularmente, es nuestro segundo mercado, decía, en importancia, pero es además un cliente que gasta por encima de la media, aproximadamente 1.680 euros, lo que lo hacen con paquete. Nosotros estaremos de nuevo en la feria en aproximadamente una hora a partir de las 8 con un equipo de esta casa dirigidos por Estíbaliz Pérez, que nos contará en qué siguen trabajando tanto administraciones, hemos escuchado a la consejera, también hay representantes de ayuntamientos y cabildos, así como empresas canarias, para que el turista alemán siga viendo a Canarias como un destino atractivo. El pasado año vinieron a las islas 2,5 millones de alemanes. Turistas que si nos visitan esta semana se van a encontrar con Regina, la borrasca que desde ayer por la tarde afecta al archipiélago y ha dejado nieve en Tenerife, en Gran Canaria y La Palma, así como fuertes rachas de viento y lluvia que van a continuar en esta jornada. Enseguida nos dará los detalles nuestra compañera Vicky Palma. Elena Barrios está en la producción, Sergio Montesinos en la realización, con la asistencia técnica de Rubén Rodríguez, Eduardo Darias en la realización de Televisión Canaria y en la redacción está por aquí C. Castro. Enseguida vamos a contarles los titulares, además de ustedes, en el 628 51 51 51. Con todo este equipo continuamos. Eva García. Y lo hacemos con los titulares de este miércoles 4 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Las ONG reclaman que se evalúen las políticas públicas contra, C. Castro, la pobreza infantil. También piden que haya una mayor coordinación entre todas las administraciones. Actualmente 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en las islas vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, se estima que unos 38.000 menores tienen carencias materiales severas. El vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Fernando Rodríguez, ha propuesto en el Parlamento la firma de un pacto social y también potenciar la educación pública. Poner en marcha mecanismos para reducir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano en educación. Incrementar la inversión, la calidad de la extensión en la cobertura de la prestación por hijo a cargo y ampliar la protección social de las familias y el apoyo a la crianza. Y promover la atención integral a los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados con programas personalizados de acompañamiento a una vida adulta libre de pobreza. El desempleo registrado en las islas cae un 7,7% en el último año. Canarias cerró el segundo mes de 2026 con 145.656 parados registrados, 750 menos que en el mes de enero. Además, experimenta un descenso interanual del 7,7% según los datos del Ministerio de Trabajo. Los sindicatos han valorado estos datos, eso sí, con matices. Les preocupa que el paro femenino siga siendo superior que el de los hombres y que la temporalidad continúe siendo alta, en torno al 75%. Manuel Navarro es el secretario general de la UGT en las islas. Reconociendo que las cifras en contrataciones pues son positivas, pues no debemos olvidar que en Canarias sigue habiendo un reparto desigual de la riqueza, que el clima bélico que estamos viviendo a nivel mundial pues va a repercutir en el encarecimiento de los precios, sobre todo de los artículos más básicos, empezando por la energía y todo lo que conlleva su encarecimiento, sobre todo en transporte de mercancías.
ASCAP pide al defensor del pueblo que recurra la ley canaria del alquiler vacacional. La Asociación del Alquiler Vacacional ha solicitado al defensor del pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la ley de ordenación sostenible de uso turístico de vivienda. A juicio de ASCAP, la nueva normativa vulnera frontalmente la Constitución en cuestiones esenciales al invadir competencias que son exclusivas del Estado en materia de planificación económica. Además, alega que invade competencias de los ayuntamientos en materia de urbanismo, vulnera la legislación administrativa estatal básica y también el derecho a la propiedad privada. Según la denuncia que hemos presentado, a juicio de esta asociación, la nueva ley canaria vulnera frontalmente la Constitución española en cuestiones esenciales como la invasión de competencias exclusivas del Estado en materia de planificación económica, invasión de competencias de los ayuntamientos en materia de urbanismo, vulneración de legislación administrativa estatal básica o vulneración del derecho a la propiedad privada. Y tenemos que hablar de una nueva situación que implica a algunos trabajadores de centros de menores. Concretamente, en este caso han sido 3 personas detenidas, ex trabajadores de un centro de atención a menores en Tenerife. La Policía Canaria ha registrado este martes un centro de acogida de menores inmigrantes en Puerto de la Cruz, gestionado por Quórum Social 77, la misma empresa a la que ya han clausurado en el último año otros centros en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. La policía ha practicado 3 detenciones. La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, ha indicado que en el centro hay 130 menores migrantes. Sobre la posibilidad de apartar a Quórum Social 77 de la gestión de estos centros, Rodríguez ha afirmado que cualquier acción que suponga la vulneración de derechos se va a investigar. Cualquier acción que suponga un maltrato o la vulneración de cualquier menor será puesto en conocimiento de quien procede para que investigue. Si eso es persecución política, creo que sobra tener que decir que no. Esa es la primera. Segundo, cuando haya una sentencia veremos qué es lo que sucede y a medida que vayamos avanzando y vayamos reorganizando lo que son los centros tras la contingencia migratoria, analizaremos situaciones. Y en La Palma cierran el acceso a Playa Chica para ampliar el estudio de gases en Puerto Naos. El Cabildo de La Palma ha acordado el cierre temporal del acceso a Playa Chica en Puerto Naos como medida de seguridad para ampliar la toma de datos en los trabajos de mitigación de gases que se desarrollan en la zona. La decisión adoptada en el marco del Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias, el PEINPAL, estará en vigor desde el próximo sábado hasta el día 13 de marzo. Los diagnósticos de cáncer de mama entre las mujeres jóvenes han crecido un 29% en las últimas 3 décadas. Son datos de un estudio publicado por la revista científica The Lancet Oncology. Aunque el grueso de los casos sigue concentrándose en mujeres mayores de 55 años, el ritmo de crecimiento de la enfermedad es significativamente más acelerado en las pacientes premenopáusicas. Esta radiografía mundial advierte de que si no se toman medidas, las cifras continuarán subiendo. Arantxa Eraso es oncóloga. Destacar la importancia de cómo prevenir el cáncer de mama y lo mejor en temas de prevención es actuar sobre los factores de riesgo modificables, es decir, mantener el peso, realizar actividad física de forma regular, limitar el consumo del alcohol y del tabaco y promover la lactancia materna siempre que sea posible. La plataforma feminista llama a la sociedad a implicarse ante el aumento de feminicidios. La plataforma feminista 8M ha lanzado un llamamiento a toda la sociedad de las islas a implicarse en la defensa de los derechos de las mujeres ante lo que está ocurriendo a nivel internacional. Citan el ascenso de un nuevo fascismo abanderado por las ultraderechas y el asesinato de 2 niños y 10 mujeres en lo que va de año en España. Carmen Pérez Núñez es activista feminista. Defendemos los servicios públicos porque son los únicos que garantizan que la atención a las mujeres esté garantizada. Por lo tanto, en nuestro lema, que es Feministas Imparables, lo acompañamos no solo con el tumbemos al fascismo, sino con que tenemos que seguir conquistando derechos, conquistando libertades por nuestros cuerpos y por nuestros territorios. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para hacer más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
7:11, tiempo del deporte, y ya está por aquí Juanjo Toledo. Hola Juanjo, buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a escuchar a Sandro en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, será a partir de las 9:30 de la mañana cuando escuchemos al delantero gran canario Sandro Ramírez Castillo, que deja atrás su calvario con las lesiones y se vuelve a sentir futbolista, además aportando gol como ya hizo el pasado fin de semana. Luego a las 10:30 volverá al trabajo de la Unión Deportiva. Los amarillos, recuerden que el domingo se miden al Ceuta en el estadio de Gran Canaria, buscando la primera victoria del curso este año 2026 como local. A las 10 de la mañana tenemos segunda sesión de trabajo del Club Deportivo Tenerife, que el sábado va a recibir en el Rodríguez López al Club Deportivo Lugo. Tras ese entreno de los futbolistas de Álvaro Cervera, también habrá rueda de prensa de un futbolista blanquiazul. A las 11, Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno, y José Francisco Pérez, el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, reciben a la selección canaria de fútbol tras proclamarse campeones de la fase estatal de la Copa de las Regiones de la UEFA. Esta noche se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. 0-1 ganó el conjunto Churi Urdin en el Bocho. En la final, recuerden, ya espera el Atlético de Madrid, que anoche eliminó al Barça de Pedri. Además, se recupera en Primera División el aplazado en su día entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, con los Carballones, con el Real Oviedo, el orotavense Javi López. Y en tercera también se recupera hoy el San Fernando San Mateo de la 20ª fecha. En baloncesto, el Dreamland Gran Canaria ficha al ala pívot Chimesi Metu, un 2-0-8 norteamericano internacional con Nigeria, que llega para ayudar a evitar problemas clasificatorios al equipo de Jaka Lakovic. Y además, Eva, en La Laguna Tenerife, el escolta Kenny Williams, anunciado como aurinegro en la tarde del lunes, no ha pasado el reconocimiento médico y se vuelve a Richmond, Virginia. Cuando hablamos del reconocimiento médico, a veces pensamos que es un paso y que ya están fichados, pero aquí hemos visto que no. Chequeo exhaustivo. Que no fue así, ¿no? El Canarias lo anunció el lunes como nuevo jugador del conjunto de Chus Vidorreta, pero no ha podido pasar ese reconocimiento médico. Algo habrán visto los médicos del Canarias, que Kenny Williams se vuelve para casa. Bueno, pues seguiremos atentos y además escucharemos toda la información del deporte a partir de las 2. A las 2 contamos más. Gracias, Juanjo, a ti y a todo el equipo de esta casa. Nos llegan mensajes de oyentes. Buenos días, Vicky. ¿Cómo se presenta el fin de para la Trans Gran Canaria? Ya algunos están preguntando para el fin de semana, otros que nos envían mensajes por aquí. La luna llena, una foto que nos envía Luigi de Fuerteventura. En Gran Canaria, buenos días desde el Madroñal, 10 grados, lloviendo y con viento, pero la sensación térmica es menor. Feliz día, equipo. Bueno, ahora le pregunto al fin de semana a Vicky a ver si ya tiene la previsión, pero de momento, Vicky, ¿qué día vamos a tener hoy? Buenos días de nuevo. Buenos días, Eva. Pues bueno, un día pues un poquito menos frío que ayer, al menos a mediodía. Hasta ahora seguimos pasando frío. Pasado por lluvia, al menos en la vertiente norte, en las islas de mayor relieve. Irá a menos la precipitación, las opciones de precipitación en Lanzarote y Fuerteventura. También irán a menos las rachas de viento a lo largo de la mañana, y esta tarde recuperaremos un viento normal y las rachas van a ser menores de los 70 kilómetros por hora, salvo quizás en el Teide, en la isla de Tenerife. Vamos a tener bastante nubosidad en cantidades variables a lo largo del día. Esa opción de precipitaciones concentradas sobre todo en medianías del norte, donde se van a registrar las más destacables. Hay que pensar que ayer llovió, pero los registros tampoco fueron excesivamente altos para Lanzarote y Fuerteventura, porque son islas donde llueve menos y ha llovido especialmente esta madrugada en esas dos islas. Y por lo demás hay que extremar la precaución si nos acercamos a la costa. Habrá una marea alta en horas de mediodía, en torno a la 1, a las 2 de la tarde, y ahí todavía vamos a tener olas alcanzando y superando los 4 metros de altura. Esta madrugada, en predicción, las olas llegaban a alcanzar y superar los 6 metros de altura en la costa oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Además tenemos mareas vivas. Eso hace que durante las pleamares el mar pueda entrar más en tierra, saltar a paseos marítimos, muelles, pescantes, muchas zonas donde hay que hoy extremar la precaución, especialmente este mediodía, que aunque vaya mejorando a lo largo del día el estado del mar, porque la altura de las olas irá menos y disminuirá el viento general en el mar, pues es quizás lo más llamativo de las próximas horas. Vamos a seguir con ambiente de invierno. Por el sur llegaremos a ver el sol y será donde se registren hoy las temperaturas más altas, y ya sí que habrá más valores de más de 20 grados, no como en la jornada de ayer. Vicky, nos preguntaba un oyente por aquí, no sé si es pronto, para el tiempo en Gran Canaria, en la Transgran Canaria del fin de semana. La verdad que así a modo rápido te diría que hay opciones de lluvias de carácter débil, menos que las que hemos tenido en los últimos días. Entiendo que sale la prueba el viernes
y llegarán a lo largo del sábado. Pues todavía en zonas norte de Gran Canaria se pueden encontrar algunas precipitaciones, se van a encontrar temperaturas frías. Por mucho que suban en los próximos días medianías y zonas altas, vamos a seguir con ambiente de invierno y van a seguir siendo las temperaturas notablemente frescas. Por ejemplo, hasta ahora hay 3 grados en la zona más alta de la Vega San Mateo en Gran Canaria, y ayer estaban bajo cero a esta misma hora. En todas las zonas de medianías y de cumbre el termómetro se mueve entre los 5 y los 11, 12 grados en el interior de la isla Gran Canaria, en las zonas de costa donde se registran ahora las temperaturas más llevaderas. Habrá menos viento que el que tenemos ahora, que el que hemos tenido la pasada noche, pero sí que es cierto que va a ser una Transgran Canaria con ambiente de invierno, con poca lluvia, pero ambiente de invierno, temperatura fría, nubosidad, especialmente en la mitad norte de la isla. Puede haber incluso nubosidad en parte de la cumbre, y bueno, una prueba dura para los que tengan que hacer la ultra, la prueba más grande. Bueno, según vayamos acercándonos al fin de semana, ya les contamos con más detalle otros rincones también de Canarias, donde nos siguen llegando mensajes de oyentes. Buenos días, en Las Portelas, lluvia y frío. En Masca corren, dice el oyente así, corren los barrancos, y nos envía una imagen de uno precisamente de esos rincones de la isla de Tenerife, donde ha caído mucha agua. Buenos días desde Adeje, 10 grados, buen día para todos, gracias por estos mensajes de los oyentes. Y yo te quería preguntar, es verdad que dentro de un ratito estará por aquí Mayer, y ya le preguntaré con más detalle, porque para este jueves se está preparando un programa especial en la televisión canaria a partir de las 10 de la noche, jueves 10 de la noche, y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en el Teide? Por cierto, que yo estoy dando el WhatsApp, voy a recordar un número, aunque en las redes sociales de Radio Televisión Canaria lo pueden ver por si quieren plantear alguna duda, el 680-167-247, lo digo por cifra. 680-167-247 es ese teléfono donde podemos enviar algunas consultas, pero Vicky, vas a formar parte de esa mesa de expertos. Sí, yo estaré en la mesa de técnicos de protección, civil y emergencia. También vamos a tener una persona especialista en comunicación en emergencias en esa mesa, y bueno, se intenta dar un poco respuesta a lo que está pasando en Tenerife, ver también las lecciones aprendidas desde el punto de vista de emergencia de lo que ocurrió en la isla de La Palma, y bueno, un poco poner las cartas sobre la mesa de qué está pasando, qué puede pasar, y bueno, un poco dar respuesta a las posibles dudas que tenga la población. Tú has dado el teléfono, yo no me lo sé, lo tengo que reconocer. Yo lo tengo apuntado, sobre qué está pasando en la isla de Tenerife, porque bueno, hay que ser conscientes de que vivimos en unas islas de origen volcánico, que el periodo de repetición de las erupciones volcánicas en Canarias es variable dependiendo de una isla a otra, y que bueno, que se sabe que desde el año 2016 hay unas ciertas anomalías en el comportamiento normal volcánico de la isla de Tenerife, y bueno, en las últimas semanas ha habido una serie de movimientos, probablemente un cambio de fase en el sistema, y vamos a ver en qué se puede traducir esa situación de cara a futuro. Pues es una cita importante, mañana jueves a partir de las 10 de la noche, para todos aquellos que quieran verlo, pero también para nosotros, Vicky, para aprender también y para saber cómo está la situación en la isla, en este caso de Tenerife, pero para conocer un poquito más nuestro territorio, nuestras islas, y esa situación que ahora en la isla de Tenerife ocupa a los expertos. Muchísimas gracias, Vicky. Te vemos a ti y a todo el equipo durante toda la mañana y durante todo el día en la televisión canaria con la predicción de la meteo. Buen día. Adiós, buenos días. 7:20, saludamos ahora a la portavoz del 112, Cande Ceballos. Cande, buenos días. Hola, buenos días. Regina, que ha pasado por Canarias y que ha dejado algunas incidencias durante la tarde y durante esta noche. Sí, así es. Desde las 20 horas de ayer y hasta las 6 de esta mañana se han registrado unos 40 incidentes relacionados con la situación meteorológica, la mayor parte de ellos en la provincia de Las Palmas. Han estado relacionados sobre todo con la caída o el riesgo de caer de ramas, árboles, toldos o planchas, por ejemplo, así como incidencias en el tendido eléctrico, ninguno de gravedad. También en este sentido hay que comentar que desde la pasada noche está activa la situación de alerta por viento en Lanzarote y Fuerteventura, y en el resto de las islas permanece la prealerta por este mismo fenómeno.
También continúa vigente la situación de alerta por fenómenos costeros en toda Canarias y la prealerta por nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Bueno, pues atentos a esa información del tiempo, concretamente la alerta por fuertes vientos que van a continuar hoy, ya lo adelantaba Vicky Palma, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. De cualquier manera, precaución también, Cande, precaución a primera hora de la mañana, porque ayer se cerraban los accesos a la cumbre, tanto en La Palma como en la isla de Tenerife. También caía nieve en Gran Canaria y, bueno, a primeras horas de la mañana, pendientes de esos posibles desprendimientos, pero también de hielo en la calzada. Sí, así es. Desde ayer pues se ha producido el corte de varias carreteras de acceso al Teide, la TF21, la TF24 y también la TF38 en Guía de Isora por placas de hielo, y en La Palma la LP403 y el LP4. Gracias, Cande. Buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Y ahora miramos al mapa de carreteras. Mucho tráfico en la Gran Canaria 1, concretamente en la zona del Polígono del Goro, La Garita, donde parece que puede haber alguna incidencia sentido Las Palmas, mucho tráfico, intensidad, y también sentido sur, ya sentido sur un poquito menos, pero sí desde Valle de Ginamar hasta La Garita. Hablamos de la Gran Canaria 1, dentro de la Gran Canaria 3 también muchos kilómetros de tráfico lento, sobre todo esa zona por el barranco de Tamaraceite, dentro de las vías principales de las islas. En la isla de Tenerife, en la TF5, hoy tráfico muy lento desde La Matanza, 7:22 de la mañana, y ya se nota el tráfico desde La Matanza. Desde hace un buen rato ya se registra esta intensidad, pero es que continúa la zona del Sausal, Tacoronte y hasta aproximadamente Guamasa. Y luego, ya lo decía la compañera Cande Ceballos, las vías que están cortadas a la cumbre, tanto en Tenerife como en la isla de La Palma, y precaución a primera hora de la mañana por posibles desprendimientos. Siguen llegando mensajes de oyentes, enseguida los leemos. Muchos tienen que ver con el tiempo. Buenos días, aquí de momento ni llueve ni viento, pero mucho frío en San Isidro, Breña Alta. Gracias por estar con nosotros. Nos dicen además, gracias por acompañarnos tan tempranito, dice, por entretenernos y por estar en este ratito radio y tele con todos los oyentes. Buenos días, aquí Santi de Tetir. Anoche movidita, de entre vientos fuertes y lluvia, nos levantamos con 9 grados. Y a esta hora saludamos a nuestro compañero Eugenio González. Buenos días de nuevo. Hola, Eva, buenos días de nuevo. Porque nos traes las claves de un día en el que va a estar marcado también por el tiempo, pero por varias comparecencias, entre ellas la de, yo creo que en media horita un poquito más, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, esta es una de las claves, otra es el tiempo, otra es Regina, pero evidentemente esto ya lo damos por hecho. La siguiente clave importante, como tú bien dices, será dentro de, bueno, pues exactamente 37 minutos es la hora prevista para que comparezca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo va a hacer en el Palacio de la Moncloa. Ante la situación, este es el contexto en el que va a hablar en este discurso, en esta comparecencia el presidente del gobierno ante la situación de Oriente Medio tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense Donald Trump y por su actitud ante los ataques de Estados Unidos Israel e Irán. Va a exponer su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque en un momento en el que el gobierno central pone sus esfuerzos también en organizar el retorno de los españoles afectados por la guerra en Oriente Medio en busca de vías de escape que se adapten a la situación de cada país. Ya ha venido el primer avión ya aterrizado en Madrid con esos primeros españoles. Hay más, muchos más. También hay canarios, veremos también cómo va evolucionando y cuándo van llegando. Y otra cosa importante a destacar es que en la comparecencia del presidente del gobierno como tal no va a haber preguntas por parte de los periodistas, solo va a ser una comparecencia o solo va a ser en este caso el comparecimiento va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para explicar en este caso la actitud o la situación que está ocurriendo en España, fundamentalmente después de las amenazas de Donald Trump. Por cierto, que la secretaria de Estado del Comercio, Amparo López Senovilla, comparece también hoy en el Congreso de los Diputados para informar sobre el embargo de armas a Israel. Otra de las cuestiones en la que hoy vamos a estar atentos pasa por los juzgados, caso Valca. Sí, en Las Palmas de Gran Canaria, el juez encargado de la presunta trama de corrupción conocida como caso Valca toma en este caso declaración esta mañana como testigo a la concejala actual de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria, a Gema Martínez, una presunta trama de corrupción en el caso Valca, política y urbanística en Las Palmas de Gran Canaria, investigada desde el año 2024. Se trata o se centra fundamentalmente en irregularidades de malversación de fondos públicos y revalorización de terrenos mediante información privilegiada en áreas de parques y jardines. Estaremos pendientes de la comparecencia hoy o de la concejala de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria. Y aunque ya hemos visto los detalles de esa subestación del Palmar en La Gomera, hoy será la inauguración. Sí, será oficialmente la inauguración esta mañana.
mañana, como tú bien dices, fue el 5 de febrero, cuando los sistemas eléctricos de ambas islas, de Tenerife y La Gomera, se conectaron oficialmente por un cable submarino que se sumerge hasta los 1.145 metros de profundidad, y esta mañana tendrá lugar esa inauguración oficial que va a permitir, al menos este es el objetivo, que la isla de La Gomera pues no sufra más ceros energéticos. Bueno, son algunas de las claves de este día. A partir de las 11 tendremos más, ¿sí? Aunque con otro tono porque comienza la alpispa. Y ahí destaca un asunto. Vamos a hablar del caso de una mujer en Fuerteventura, Eva, que pide explicaciones al Servicio Canario de Salud al sospechar que la confundieron al nacer con otra bebé. Unas pruebas de ADN y de grupo sanguíneo apuntan a que se produjo un error, y vamos a hablar de esta cuestión de esta mujer en Fuerteventura que pide explicaciones al Servicio Canario de Salud al sospechar que la confundieron al nacer y sus padres, pues no son sus padres. Lo veremos a partir de las 11. Y lo sabe 35 años después. 35 años después está investigándolo. Bueno, pues a las 11 les escuchamos a ti, a Mercedes y a todo el equipo de la Alpispa. Ahí estaremos. Gracias, Eva. Hasta ahora, 7:27. Y vamos a hablar ahora de una jornada sobre vivienda y registro de la propiedad que se celebran a partir de hoy. Luego será el 5, el 11 y el 12 en la Universidad de La Laguna, con varios protagonistas, con varios expertos, y entre ellos estarán también los registradores de la propiedad. Está con nosotros el decano territorial de registradores de la propiedad mercantil y bienes muebles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Celestino Lalanda. Señor Lalanda, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar en la Radio Canaria. Encantado de compartir con vosotros momentos y bueno, espero que algo que pueda aportar sea útil, bueno, para todos en general. Seguro que sí. ¿Cómo está la actividad antes de entrar con estas jornadas? ¿Cómo está la actividad en los registros? No, la actividad de los registros siempre suele ser un reflejo de la actividad económica. La actividad económica, ahora venía escuchando, va francamente bien, el paro va disminuyendo. Pues bueno, los registros en general, en España, la vivienda, por supuesto también en Canarias, evidentemente, va bien. Y la tendencia a la compra de vivienda, porque seguimos hablando de que los precios cada vez son más, pero parece que no para. Sí, bueno, quizá el último trimestre tenemos datos proporcionados por nuestro colegio. Dice que ya el último trimestre quizá no ha sido tan boyante. Los tipos de interés están subiendo y quizás se plantea 2026 de una forma un poco diferente, y yo creo que en parte, gracias a Dios, a lo que han sido los últimos años. Ya está incorporado también Mayer Trujillo. Hola, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Mayer. Encantado. Lo que sí está claro es que faltan viviendas, ¿no? Faltan viviendas, y yo a veces me planteo la razón por la que faltan viviendas. Bueno, quizá Canarias todos sabemos que es ciertamente complicado, el terreno es limitado, muchas zonas protegidas, pero en otras partes de la península, pongamos el centro, pongamos Madrid, el suelo es prácticamente limitado y aún así faltan viviendas. Ahora estábamos comentando que precisamente debido a esa falta de viviendas, pues hay mucha gente que, vamos a decirlo así claramente, se ha buscado la vida y ha empezado a vivir en locales comerciales o han dividido viviendas, pero claro, esto desde el punto de vista registral tiene sus matices, ¿no? Claro, la gente se busca la vida y me parece muy bien, porque ante la falta de vivienda hay que buscar soluciones habitacionales, como ahora se dice, y se buscan 1000 formas diferentes. Pues evidentemente una de ellas, como muy bien dices, es cambiar el uso de ciertos locales. Los locales comerciales en los centros de las ciudades últimamente está quedando muchas veces vacíos, pues la gente intenta habitar ahí. Lo que antes se llamaba cohousing y que en el ámbito de alquiler es sumamente común, pues también se busca esa posibilidad de yo tener mi dormitorio y un cierto derecho de uso sobre la cocina, sobre un cuarto de estar y por supuesto sobre los baños. Pero todas esas soluciones que se dan en la práctica, luego hay que ser capaces de plasmarlas registralmente. Siempre el derecho va a continuación de la vida misma y eso es un tema más a plantear. Claro. Estábamos comentando también, Eva, que precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con don Carlos para preparar esta entrevista y para hablar sobre las jornadas y se ha cruzado en medio de la jornada por los enjambres sísmicos, ¿no? Y a ustedes les han invitado desde el PEVOLCA y claro, en La Palma aprendimos que hay que tenerlo todo bien registrado y correctamente para después no llevarse sorpresas, ¿no? Exactamente, Mayer, exactamente. Bueno, La Palma fue una primera situación estudiada por todos, analizada por todos, en la cual todos tuvimos que colaborar y ahí aprendimos. El primero que aprendió el colegio es crear una situación por la cual fuéramos capaces de determinar las fincas a través de unos fotos que nos daba Galileo, determinar cuáles eran las fincas afectadas registralmente. Y ahí vimos que la realidad era muy distante de los datos registrales. Hay muchas fincas que no estaban inscritas y las inscritas no coincidían con la realidad. Es decir, había muchas personas que despreciaban la protección registral tanto con respecto a titularidad como respecto a su realidad física. En ambas partes. La Palma efectivamente demostró esa realidad y desde aquí mi consejo de que bueno, el registro es una institución que proporciona una gran defensa y debe ser
adecuado a la realidad física. Por poner un ejemplo, las personas que en aquel momento tenían su finca inscrita en el registro se pudieron ir tranquilamente porque los datos los tenemos nosotros, están digitalizados, están en un par de puntos dentro del propio registro y en otros 4 puntos dentro de la península. Es decir, la protección va a ser absoluta. Quien en aquel momento tenía sus datos inscritos en el registro no tuvo ningún problema, se le proporcionó una nota simple del registro, además gratuitamente, y podía hacer valer sus derechos a obtener una compensación por la erupción del volcán. Porque no vale que muchos dirán, no, si esto ha sido de mi abuelo y de mis abuelos toda la vida, pero claro. Pero claro, pruébelo. ¿Qué papeles hay? Pruébelo, porque efectivamente vimos que en muchas de las casas lo que era un cuarto de aperos o similar realmente eran casas de mucha dimensión. ¿En qué problemas se encontraban? Bueno, que tenían asegurado, que no tenían asegurado, indemnizaciones públicas, como pruebas que efectivamente era así. A nosotros ya no se escapa. Sin embargo, los que lo tenían inscrito tal y como era la realidad, se les daba una certificación gratuita, además, creo en el plazo de una semana, y obtener una indemnización en un espacio bastante corto de tiempo. Y volviendo a esa situación que planteaba Mayer, bueno, ahora estamos hablando del volcán, de la isla de Tenerife, pero bueno, puede ocurrir cualquier situación en cualquier rincón de Canarias. ¿Cómo sabemos si tenemos bien todos nuestros papeles? ¿Hay alguna forma de acercarnos al registro de la propiedad y comprobar que está todo a nuestro nombre, a nombre de la familia que creamos? Sí, es muy fácil. El acceso al registro puede ser personal en cualquier oficina del registro. Se pueden pedir a través de cualquier registro, ya te hablo de toda España, datos e información sobre el registro que te corresponde, y más aún se puede acceder telemáticamente a través de la página registradores.org a obtener esa información. El precio de nota simple pedida en el registro son 3 euros, más el IJIC. Yo creo que esto también es interesante explicarlo, ¿no? Que si quieres registrar algo a tu nombre, lo tienes que hacer en el registro que te corresponda, ¿no? Pero este tipo de documentación se puede pedir incluso a través de Internet o en cualquier oficina del registro, ¿no? Efectivamente, el registro tiene varias funciones. Una de ellas es obtener la inscripción. Ahí hay una demarcación territorial, corresponde tu registro, tú no eliges el registro, sino que el que te toca. El que te toca. Y una vez hecho eso, la publicidad, sin embargo, se puede obtener, ya he dicho, ya sea presencialmente, ya sea en otro registro, incluso directamente por Internet, 24 horas al día, en un plazo de contestación que yo creo que es poco más de 1 hora. Claro. Estábamos comentando ahora, Eva, que de todas formas estábamos hablando de esto precisamente, ¿no? Y estábamos comentando que sobre todo a las personas mayores les gusta ir a la oficina, ¿no? Y además, si es posible, hablar con el registrador, ¿no? Para que quede claro que aquello está bien y está su nombre, ¿no? Mayer, y no tan mayores, yo soy de esa también. Y no tan mayores. Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Yo también, yo que ya soy mayor, ¿no? Ya le pone uno la carita y ya es otra cosa. Claro, y además vas y desconoces. Yo siempre digo en mi registro y oficina, ¿no? Yo cuando voy a la farmacia quiero que me traten bien, o cuando voy al hospital, o cuando voy al garaje. Entonces las personas más jóvenes, mis hijos, efectivamente se meten, conocen, saben, yo quiero ver el cara a cara, ¿no? Y yo creo que es una labor nuestra labor social, y estamos encantados de realizarla. Bueno, vamos a recordar que esta jornada sobre la vivienda y registro de la propiedad, que serán hoy y mañana y también la próxima semana, el 11 y el 12, pues también tienen un tema muy importante en nuestra tierra, que es el del alquiler vacacional, que ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar, ¿no? Sí, el tema del alquiler vacacional es un tema bastante conflictivo a lo largo de toda España, y no podía ser menos en Canarias, zona turística. El alquiler vacacional desde hace tiempo es una novedad que está un poquitín fuera de todo tipo de regulación. Y bueno, tanto el Estado como las comunidades autónomas han buscado darle cabida al mismo y buscar un sentido. Entonces tenemos regulación estatal, en el cual se crean los famosos ENRUAS, un número que nosotros damos para alquilarlos a través de las plataformas, y legislación autonómica. Bueno, pues estamos con ambas partes. Muchas veces intentar aplicar ambas no es fácil y, bueno, como cualquier regulación nueva, al principio suele dar algún tipo de problemas, pero bueno, se solucionarán y siempre somos positivos en ese sentido. ¿Y hay mucha demanda del servicio desde que está la ley, sobre todo el alquiler vacacional? Pues mira, sí, el alquiler vacacional, quiero recordar que se dieron el año pasado unos 320.000, nosotros llamamos ENRUA, son números que permiten alquilar tu inmueble a través de una plataforma. Este año, en este mes de febrero, se les ha exigido por parte del gobierno que tengan que depositar los alquileres realizados, y prácticamente lo han hecho como un 95%. Luego, bueno, van teniendo ya una carta de presentación. ¿Qué cifra decía? 320.000, te hablo de memoria, pero 320.000 en toda España. Porque claro, para dedicarse al alquiler vacacional tiene que estar todo perfectamente registrado, entiendo, ¿no? Sí, nosotros lo único que hacemos es, hay un registro que es autonómico por parte de los cabildos. Nosotros lo único que hacemos es dar un número, un código al titular registral, para que con ese código se puedan
publicar en las plataformas. Es decir, tú tienes un inmueble, nosotros lo tienes publicado en plataformas y lo que haces es que semanalmente, o el tiempo que sea conveniente, tú realizas el alquiler. Para poder publicarte en plataformas necesitas un número que proporciona el registro. Bueno, todo eso y solamente eso. Claro. Antes decía Eva lo de demostrar perfectamente que el terreno es de alguien, ¿no? Me imagino que en torno a eso habrá mucha discusión y habrá gente que lo tenga difícil de demostrar, ¿no? A pesar de que esa persona considera que ese terreno es de él porque se lo heredó de su padre, lo heredó de su abuelo o de su bisabuela, ¿no? Sí, esto es un tema que es curioso. En España la inscripción en el registro de la propiedad es voluntaria, es voluntaria. ¿Qué es lo que ocurre? Yo muchas veces cuando das clase, ¿no? Digo, ¿qué hace falta para que tú me puedas vender esa botella de agua? Y te empiezan a decir, bueno, no, lo primero es que tú me demuestres que es tuyo. Tú me tienes que demostrar que eso es tuyo. ¿Y cómo lo demuestras? Es ciertamente complicado demostrar que un inmueble, pensemos más ahora con ocupación, ese inmueble es tuyo. El registro te da esa protección. Si mañana tú compras un dueño del registro, con una serie de requisitos, pero bastante fáciles, e inscribes en el registro, esa finca es tuya. Eso creo que es muy importante, porque el sistema registral español yo creo que es el mejor del mundo. Es decir, por una cantidad de dinero muy pequeñita estás absolutamente protegido. Mientras que en otros países anglosajones es un seguro que te protege. En Francia es bueno, pero aquí por una cantidad y virtud de un trámite no muy complicado, después de la escritura notarial, evidentemente, tú tienes protección absoluta. Porque si no lo tienes registrado, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? Yo mañana tengo un inmueble. ¿Cómo demuestro que ese terreno es mío? Es una pregunta que muchas veces hago los alumnos. ¿Cómo lo demuestras? Porque efectivamente con un piso a lo mejor puedes demostrar o dejar de demostrar. Pensemos en un inmueble que se encuentra, yo siempre hablo de familias de Castilla-La Mancha, que está en Castilla-La Mancha, que no sabe hasta dónde sí, hasta dónde no, de quién sí. ¿Cómo demuestras que es tuyo? Si es baldío, es por completo baldío. ¿Cómo demuestras? ¿Y se puede registrar todo? ¿Ustedes entran en eso? Porque claro, estamos hablando de, por ejemplo, la vivienda vacacional, el registro de una... Ustedes no entran en las condiciones de la vivienda, ¿no? Sino en la propiedad, pregunto. Sí, nosotros por una parte sí que inscribimos lo que es el derecho de propiedad y otra serie de derechos reales. El alquiler, la inscripción, bueno, también se puede realizar, no es muy habitual. Y en el alquiler vacacional solamente damos un código, una serie de requisitos, principalmente autonómicos, y damos un código. Y con ese código tú alquilas. Pero ya es un paso, porque ya sí que hay un cierto control de quién alquila, por qué no alquila, y que quien alquila es el dueño. No. También interesante la última jornada, la del 12 de marzo, que van a dedicar a la innovación y qué puede aportar la inteligencia artificial. ¿Qué podría traernos la inteligencia artificial a este mundo? Bueno, pues yo creo que ese es el reto que tenemos todas las profesiones. ¿Qué puede traernos? Pues cualquier cosa. No sé si buena o mala, pero cualquier cosa. Esperemos que buena, ¿no? Esperemos que buena, pero bueno, tenemos las dudas. No, el registro va a cambiar. Cualquier profesión, están cambiando todas las profesiones, creo yo, pues va a cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué está cambiando desde ya al analizar la información que tenemos en el registro? Ya se está utilizando. ¿Por qué? En beneficio de la sociedad, en beneficio de todos, ¿no? Entonces, a la hora de agilizar los trámites, ahora el registro va a cambiar. Como también salen muchas veces muchas publicaciones que son auténticamente utópicas o fuera de sitio, pues son un par de compañeros los que vienen y dicen efectivamente el registro, la inteligencia artificial es esto, y además en registros está cambiando esto, ya ha cambiado esto y va a cambiar esto, ¿no? Y bueno, pues una pauta para todas las profesiones jurídicas. ¿Y cuáles son los principales desafíos desde la parte de ustedes, ahora que estamos hablando de esto, dentro de esa jornada, para el registro de la propiedad y la vivienda? Bueno, o sea, nosotros tenemos una serie de desafíos, como bien dices, para el futuro. ¿Qué es lo que pretendemos? En primer lugar, facilitar el acceso del particular a los datos del registro, facilitar, hacérselo más cómodos, identificar plenamente en el registro cualquier finca, porque muchas veces se realiza o se realizaba anteriormente solamente en virtud de la declaración de los particulares. De ahí también la jornada que tenemos mañana con catastro, es decir, que la realidad física esté en el registro. A partir de ahí, tratar esa información y que cualquier persona que pueda acceder, organismo, esa información no esté aislada, sino que esté tratada y se pueda dar todo ya reunida. Y en el fondo lo que estamos buscando es acceder a las personas, a las instituciones. El registro no es algo que está lejos, que nadie conoce. Tenemos las puertas abiertas y siempre es un placer tratar y recibir, por supuesto, instituciones en todo caso, pero también al particular y sobre todo a las personas mayores, como bien decías, que son los dueños. Hay el primer día dentro de todo ello, y quiero resaltarlo, ¿no? Es decir, la vivienda cada vez es más cara, cada vez es más difícil acceder, y hay muchas personas que efectivamente tienen su vivienda, son personas mayores, tienen, por decirlo de alguna manera, un patrimonio y a veces un vivir ciertamente complicado. Pues damos hipotéticas soluciones, pero también llevarse a la práctica de qué se podría hacer. Por ejemplo, desmembrar usufructo en una propiedad. ¿Eso qué supone? Que yo
utilizo mi casa durante tiempo que yo esté vivo y al fallecer va al nuevo propietario que previamente me ha dado un dinero. Es decir, yo vivo en mi casa hasta que fallezca, recibo un dinero y bueno, luego ya cuando yo fallezca, pues la casa va a esa persona. O a la hipoteca inversa, es decir, intentamos, sí, desde nuestro punto de vista, dar soluciones a esa parte del problema habitacional. De hecho, las inmobiliarias trabajan mucho ahora con este asunto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Nuda, ¿eh? Sí, eso es usufructo, nueva propiedad, no quiero ser muy pesado. Sí. Una parte está el usufructuario, el que hace el uso, el que la utiliza, y yo la estoy utilizando esa casa, es mi casa para utilizarla, y una persona tiene lo que se llama nuda, de desnuda propiedad. Cuando yo fallezca, se consolida en el nudo propietario que pasa a ser dueño de todo. Claro, yo ahora, por ejemplo, soy una persona mayor, tengo una serie de necesidades económicas, digo, bueno, pues lo pongo ahí, voy recibiendo un dinero y cuando yo me vaya, como no tengo herederos o lo que sea, ese es el lo caso. tiene otra persona. Yo recibo un dinero, un acuerdo con el que va a ser el nudo propietario, vivo bien, vivo tranquilamente, no tengo problema, y cuando yo fallezca hay muchas personas ahora que por desgracia pues a lo mejor no tienen herederos o no quieren tenerlos o lo que sea, se consolida el nudo propietario y yo puedo vivir tranquilamente en mi casa y con una condición de vida adecuada. ¿Y por qué no se registra? ¿Es una cuestión económica o de burocracia? No, sí se registra. La cuestión es que hay que empezar a acomodarse a estas situaciones. Sí que se registra. Otra posibilidad es la hipoteca inversa, que significa que yo tengo mi casa, efectivamente se me da un dinero mensual, como tú dices, y luego efectivamente también al final se consolida en una persona. Es decir, yo preguntaba registrar en general. ¿Por qué no registramos las propiedades? Ahora que estábamos hablando de cuestiones como lo que ocurrió en La Palma o lo que puede ocurrir en otro lugar. Bueno, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, acceder al registro al final es una serie de trámites, una serie de dinero, y yo pienso, bueno, sobre todo cuando los quiero por herencia, ¿no? Bueno, si es que esto era de mis padres, como de mis padres, de mis hermanos, pues ¿para qué voy a hacerlo? Es pura comodidad. A lo mejor si además no hago la escritura de herencia, no pago impuestos, y bueno, así sigo, ¿no? Evidentemente, cuando ya se va a comprar, sobre todo en las ciudades, que, bueno, vamos todos por hipoteca, ahí sí que evidentemente se me obliga a inscribir. Pero en zonas rústicas en las cuales, bueno, pues y se adquieren por herencia y pasa el tiempo, pues evidentemente es más difícil la inscripción. Dentro de España, pues un claro ejemplo de eso es Galicia. Bueno, son las tierras de siempre y a veces, muchas veces también, vuelvo a Castilla-La Mancha, pues el terreno es que no vale mucho. Y entonces, ¿para qué estar cogiendo menudo lío tal? Pues ahí lo dejo. Pero ¿y sabemos, por ejemplo, en Canarias qué porcentaje de las propiedades no están registradas? No, la verdad es que esa cifra yo no la tengo, pero Canarias, el terreno, al sí tener un cierto valor, sí que el porcentaje de inscripciones es bastante elevado. Es mayor que en otras comunidades. Sí, por ejemplo, Castilla-La Mancha pues está muy por debajo, Asturias, Galicia, cuando el terreno está muy fragmentado y vale poco y tampoco hay demasiadas transmisiones, entonces evidentemente la gente adquiere por herencia y no inscribe. En las ciudades siempre. Señora Landa, no sé si nos puede ayudar con esta consulta que nos envió un oyente y dice, buenos días, voy a comprar una finca, está registrada pero no escriturada, ¿es legal? ¿No hay problema con la compra? No, es muy difícil que haya una finca que esté registrada pero no escriturada, porque para acceder al registro casi en el 100% de los supuestos es necesaria escritura pública. Hay algún supuesto que no lo es, que no quiero confundir a la gente. De todas maneras, lo que debe hacer esa persona es ir al registro y preguntarle, y si no, bueno, yo soy el registrador de la Laguna número 1, encantado de que accedan a mí y yo le haré llevar con el registro que se corresponde, pero estoy totalmente seguro que en el registro correspondiente le darán el trato correspondiente. Claro, porque para registrar tienes que llevar la escritura, ¿no? Claro, en casi todos los supuestos, cuando digo casi todos, son casi todos, se otorga mediante escritura pública, lo cual es un primer filtro y siempre proporciona pues, bueno, una vía de acceso muy válida al registro, y luego nosotros inscribimos. Hay algún supuesto que no es así, pero es ya sea el documento público de escritura o un documento judicial administrativo, siempre es la vía de acceso. Veo aquí una pregunta también de un oyente que nos dice que si por ejemplo, estaba pensando en lo de La Palma, ¿no? Y lo del volcán, que esperemos que no tengamos uno en la isla de Tenerife, ¿no? Esperemos que no, pero dice este oyente que si está registrado como un terreno, pero es una casa, ¿qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista del seguro? Ese es el problema. Desde el punto de vista del seguro, el que ha asegurado, por qué importe asegurado. Entonces, con respecto a lo que es el seguro como documento privado, pues evidentemente, según aseguras por unos importes, esa es la indemnización que recibes. Pero luego están las indemnizaciones que proporciona que el Estado, la comunidad autónoma, etcétera. Tendrás que probar qué es lo que había. ¿Cómo pruebas que había una construcción determinada si no tienes ningún documento que lo acredita? La fotografía no vale, ¿no? Bueno, las fotografías aéreas se utilizaron. La cuestión es luego la validez que se le da. Por una fotografía aérea no siempre es fácil determinar cuál es la superficie construida.
Puede ser una planta, 2 plantas. Claro, subterráneos. Subterráneos, ¿no? Sí, yo algún caso que llega a conocer, pues efectivamente era Cuarto de Aperos, y madre mía, Cuarto de Aperos, era increíble. Cuarto de Apero con piscina, ¿no? Sí, con piscina, con garaje, con sala de tele, es decir, bueno, esa picaresca que es en general en nuestra vida, tampoco hay que escandalizarse, ¿no? Pero bueno, sí que efectivamente nosotros formamos parte del PEVOLCA, hemos ido por distintas partes de las Islas Canarias contando, mire usted, está pasando esto, hagan esto, no es tan caro y creo que te da muchísima seguridad en tu vida. Pero bueno, a lo mejor ahora con esto del Teide pues se reaviva, ¿no? Sí, bueno, ahora que dice la picaresca, hemos visto incluso cómo se han construido chalets debajo de un invernadero, ¿no? Sí, claro. Es que lo típico es el Cuarto de Aperos. Si yo tengo un registro Cuarto de Aperos, y estoy en la Laguna, pero en las islas, sobre todo en la Palma Pared, todo eran Cuarto de Aperos. Entonces, además, a través de Galileo se hacían ortofotos y se determinaba, claro, la parte ocupada por la lava, que es muy fácil de determinar. Entonces, ibas y decías, sí, efectivamente, yo estaba allí. No, pues a ver si luego tengo un vuelo de Canarias, etcétera, para determinar la superficie, pero no es tan fácil. Bueno, aquellos que quieran ampliar todo lo que hemos estado hablando con don Carlos, que recuerden que comienzan hoy esta jornada sobre la vivienda y registro de la propiedad, que serán hoy y mañana y también la próxima semana, el 11 y el 12 de marzo, abordando todos estos temas de candente actualidad. Le agradecemos a don Carlos que haya estado aquí con nosotros, nos haya hecho un avance de lo que se va a abordar ahí. Yo te lo agradezco mucho, sí reiterar que son las fechas, sí reiterar que el acceso es gratuito, sí reiterar que los ponentes son verdaderamente importantes. Y no hemos dicho que es la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Efectivamente. En el aula Tomás y Valiente, son magistrados del Constitucional, magistrados del Supremo, consejeros de Canarias, es decir, son ponentes realmente de muchísima calidad. Yo creo que el AFAM va a ser totalmente divulgativo y creo que puede ser muy interesante asistir. A partir de las 4... Hasta las 8. 4 a 8, hoy, mañana, y luego ya, como decía Mayer, la próxima semana. 11. Y agradeceros muchísimo esta posibilidad de divulgar el registro Constitución, cuya única finalidad es dar servicio al ciudadano. Ahora, Eva y yo nos vamos corriendo a ver si tenemos todo registrado. Mayer, yo tengo poco, eso ya sé a qué no me presta, porque siguen llegando mensajes oyentes, así que un día le invitamos y así también despejamos algunas dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. 7:47. Queremos contar nuestra historia con la... 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana, tiempo para hablar de la situación que se puede generar con conflicto bélico, y es la que muchos estamos pendientes, como es la subida de los combustibles. Algunos incluso ya han corrido a ir a las gasolineras a llenar el depósito por si sube a gasolina. Está con nosotros Ignacio Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Además, en muchas ocasiones hemos acudido a él. Señor Rabadán, muy buenos días. Hola, muy buenos días, siempre encantado de estar con vosotros. Me da la sensación de que estoy en Canarias, ¿sabes? Vivo esa ilusión cuando hablo con vosotros. Qué bueno, muchísimas gracias. Digo Ignacio Rabadán, Nacho Rabadán, normalmente acudimos a usted y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la gasolina, porque claro, ahora estamos hablando de los precios y yo quería preguntarle, ¿ya a ustedes le han subido los precios? Porque claro, primero se tienen que subir a ustedes, entendemos, y luego al público. Sí, por parte sí, hemos subido los precios de forma generalizada y siempre hablando de medias, que es de lo que hablamos nosotros, pero los hemos subido mucho menos de lo que nos ha subido a nosotros nuestro precio de compra. Ahora estaba repasando los datos antes de charlar con vosotros. Desde que el mercado cerró el viernes por la tarde, ¿no?, justo antes de que empezara toda la guerra en Irán y en Oriente Medio, hasta ahora mismo nuestro precio de compra de gasóleo se ha encarecido un 40% y el de la gasolina se ha encarecido un 9%. Evidentemente, los precios en el surtidor no han subido un 40% y un 9%. El gasóleo y la gasolina pues se han encarecido un 2, un 3% aproximadamente. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que las estaciones de servicio, de forma generalizada, somos pymes, por cierto, el 70% de todas las que hay en todo el territorio nacional, y estamos haciendo un ejercicio importante de contención de esos precios. ¿Podremos seguir con este ejercicio de contención? Pues no demasiado tiempo, la verdad, porque, como digo, somos pymes y tenemos la capacidad que tenemos para hacer de amortiguador entre nuestros precios de compra y los precios que pagan los automovilistas. O sea que, para ser prácticos, Ignacio, buenos días, que vayamos ya a llenar el depósito, ¿no?
Buenos días, Meyer. Pues, a ver, yo tengo 2 coches y llené uno el lunes y otro el martes porque no lo pude llenar el lunes. Si te vale con esa información, Sí, pues, a ver, no es que sea información privilegiada ni nada por el estilo, es simplemente ver las noticias y ver cómo va la tendencia. No hemos alcanzado, lamentablemente, el pico en esta escalada de precios internacionales, que al final es la paradoja que tenemos en este mundo que vivimos hoy, ¿no? Lo que pasa en cualquier parte del mundo, pues afecta a alguien que vaya a repostar en Soria o en Orense o en Lanzarote, ¿no? Vivimos en un mundo tan conectado y el mercado energético y en concreto el petrolero y de sus derivados es tan estrecho, pues que este efecto mariposa, ¿verdad? Conocido, que una mariposa bate las alas en una punta del mundo y se provoca un tsunami en otra, pues esto es lo que nos está sucediendo. Claro, y no solo la subida de los combustibles, sino después, como usted está apuntando, lo que se deriva de ahí, ¿no? Y otra vez a subir los precios y a ver hasta dónde alcanzan nuestros bolsillos, que ya estaban ya bastante tocados, ¿no? Sí, correcto. Nosotros por eso también anticipándonos a lo que pueda pasar y ayer hubo algún movimiento por parte del gobierno y en concreto del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que decía que se podían poner en marcha algunas medidas parecidas a las que se implantaron en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nosotros ya hemos solicitado a la administración, tanto al propio ministro de Economía como a la ministra de Hacienda y a quien es nuestra ministra de las estaciones de servicio, ¿no? A Sara Agesen, de Transición Ecológica, les hemos pedido reunirnos pues para hablar y para que nos informen de cuáles son sus planes. No por nada, sino por ayudar. No sé si recordamos todos la bonificación de 20 céntimos que estuvo vigente desde el 1 de abril del 22 hasta final de año. Yo no tengo ninguna duda de que la medida fue bien intencionada, pero desde luego que estuvo mal ejecutada. Y una de las razones por las que estuvo mal ejecutada es porque no se tuvo en cuenta al sector. Primero, no se hizo un diagnóstico adecuado, no se tuvo en cuenta que el 70% de las estaciones de servicio que hay en el país están en manos de pymes y normalmente pymes familiares, micropymes familiares. Se confunde gasolinera con petrolera. Bien, para no caer en esos errores y para que los gasolineros no tengamos que hacer de banqueros, que al final es lo que hicimos al principio de la medida, pues les hemos pedido que nos sentemos a hablar y que vamos a, si tienen en mente implantar alguna medida de este tipo, pues vamos a coordinarnos. Ahora se habla mucho, ¿verdad?, de esta colaboración público-privada, que no se quede solo en los papeles, que se plasme en hechos, que nos sentemos y que podamos diseñar conjuntamente una medida eficaz. ¿Porque usted cree, Ignacio, que será necesaria una medida de estas características si se siguen subiendo los precios? Todo va a depender de cuánto dure esta tensión que hay en los mercados a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Y claro, si esto se prolonga durante mucho tiempo, pensemos nosotros, imaginemos para imaginarnos el día a día de un gasolinero, ¿no? Sí. Que puede parecer muy así, pero al final es una pyme como cualquier otra, como un panadero, como un fontanero, ¿no? Él llega a su estación y ve a qué precio le venden ese día el combustible. Si tiene una imagen de una gran compañía, normalmente tendrá un contrato de suministro en exclusiva con esa compañía. Si es blanco, como se denomina en el argot, que no está ligado a ninguna gran compañía, pues recibirá diferentes ofertas de diferentes proveedores. Bien, pues lo que nos tenemos esta semana es que el lunes, cuando llegaron los gasolineros, abrieron sus ordenadores y miraron a ver qué precios tenían para suministrarse ese día, había crecido 12 céntimos con respecto al viernes. Pero es que el martes había crecido otros 10 céntimos con respecto al lunes, con lo cual ya van 22 acumulados. Pero es que hoy ahora mismo acaba de abrir el mercado y ya está subiendo otros 4 céntimos con respecto a ayer. Ya van 26 céntimos acumulados. En fin, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, sí, claro, si la cosa sigue así en el tiempo, no es que un día suba y otro baje. Es que, por ejemplo, del lunes al miércoles, la diferencia de comprar una cisterna de 32.000 litros de gasoil, que es lo que más se vende, pues será casi de 6.000 euros. Aunque ya sabe lo que habitualmente les criticamos los consumidores, ¿no? Que cuando sube rápidamente se nota en el precio, pero que cuando baja tardan más en bajarlo, ¿no?
Bueno, pero me encanta por eso charlar con vosotros, porque lo comentábamos al principio de la conversación. Fíjate, nos ha subido nuestro precio de compra del gasóleo un 40% y el precio en el surtidor ha subido un 3%. Hombre, si eso es un efecto cohete, pues no sé, que venga, baje Dios y lo vea. Desde luego que no. Nacho, decía antes al compañero Mayer que usted había puesto gasolina el lunes. Le pregunto, porque ahora empezarán a escuchar todo ese tipo de cosas, de ponerlo el lunes, ponerlo por la mañana, ponerlo a cierta hora. Hay una parte que no es real, ¿no? Porque a ustedes les van cambiando el precio cada día, entiendo. Y luego lo de ponerlo por la mañana, porque dice Mayer que está más fresco. En fin, cuestiones del combustible, ¿no, Nacho? Bueno, todos hemos entrado en una cueva, ¿no? Y todos sabemos que en una cueva normalmente suele haber una temperatura constante. Si vas en verano te dice, oye, llévate una rebequita, y si vas en invierno dices, bueno, te puedes quitar el abrigo y dejarlo en la entrada, ¿no? Porque siempre va a haber 15 grados aquí en la cueva. Nuestros depósitos están enterrados por una cuestión de normativa de seguridad industrial. La fluctuación de temperatura que pueda haber dentro de los depósitos pues es mínima, la verdad, ¿eh? Mira, y de la misma manera que os decía que yo un coche mío lo repuesto el lunes y otro el martes, también os digo que no miro la hora a la que reposte, la verdad, reposto cuando me venga bien, porque esas variaciones en la densidad del producto debido a la temperatura son mínimas absolutamente. Pensemos que no es lo mismo que si tuviéramos un depósito allí a pleno sol en las maravillosas Islas Canarias en agosto, ¿no? No, es que no es así. Y no te digo nada en Córdoba, ¿no? O en Ciudad Real. No es así, no está a pleno sol, está enterrado, y precisamente eso le hace mucho menos sensible a estas variaciones. Nacho Rabadán, gracias por estar con nosotros, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Esperemos no tener que llamarle muy pronto, porque a ver si la cuestión se normaliza, pero bueno, ya como usted nos ha adelantado, ya desde hace algunos días está notando esa subida de precio por parte de las empresas, de esas pymes, y ya se está traduciendo también en un poquito más para todos nosotros. Muchísimas gracias, buen día. Yo encantado, como siempre, me podéis llamar cuando queráis, incluso si queréis me podéis invitar a que os visite allí en vuestro estudio, no hay ningún problema. ¿Qué tal, jefe? Habrá que traerlo, Mike. Sí, un saludo. Un abrazo, Gracias, buen día. gracias. Lo único, sale bien parado, que sé que no tiene problema con eso. Con el coche, ¿no? Vamos a saludar a los compañeros de la tele. Sí, nos vamos a la tele, porque ya están en Buenos Días Canarias Pilar Romeo. Pilar, buenos días. ¿Qué tal, Eva Mayer? Buenos días, Canarias. Nosotros estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez a esta hora de la mañana, el presidente del gobierno español, para hablar de qué está ocurriendo. Nosotros también estaremos pendientes de esa noticia. Ni sé ni lo dice, yo siempre pongo 30 euros. ¿Te has fijado que hay un montón de gente que dice, póngame 30 euros, y ellos no notan el cambio de precio? Mayer, cuando yo le ponía a mi primer coche, Esa es una buena actitud. a mi primer coche 1.000 pesetas, ay señor, ¿dónde estará eso ahora? 1.000 pesetas, siempre ponía 1.000 pesetas. Quería preguntar, pero bueno, vamos a estar en todos los programas. Mañana a las 10, Pues sí, estamos preparando, la verdad, que con mucho cariño ese especial, sobre todo para realizar un ejercicio de servicio público a todos los espectadores y oyentes, porque se va a ver en la televisión canaria y también se va a escuchar aquí en la radio canaria a partir de las 10 de la noche. Tendremos una primera mesa de expertos, de científicos, en la que estará Itaiza Domínguez, estará también Luca de Aurea, de Involcán, Vicente Soler, del CSIC, y Nieves Sánchez, que es la directora del Departamento de Biológicos del INME, del CSIC también, y con ellos vamos a tratar de explicar a la audiencia qué es lo que está ocurriendo en el Teide, ¿no? Y si eso puede derivar o no en una erupción volcánica. Entender un poquitito, ¿no?, este fenómeno que ya los propios expertos han tildado de nuevo, ¿no?, de que no se había registrado pues un movimiento de estas características híbrido, ¿no? Y después también tendremos otra mesa también muy interesante, que ya hemos visto, por ejemplo, lo que nos ha recomendado hoy el registrador, ¿no?, de qué podemos hacer mientras tanto para estar preparados para una erupción volcánica, y si ocurriera, que esperemos que no, pues cómo actuar. Pero sí que es verdad que yo creo que es bueno que toda esta información pues llegue a los canarios, en este caso a los tinerfeños, y que tengan preparado lo que tengan que estar preparados. Que sé, la semana pasada nos decía Rosa Dávila que la gente asegurara su vivienda, que lo ideal, haya volcán o no, porque te puede tocar un fenómeno que te fastidie tu casa, ¿no? Hoy nos ha dicho don Carlos que hay que tenerla registrada convenientemente, que si una vivienda que esté registrada como vivienda, entre otras cuestiones, porque puedes perder esa documentación y si es el registro la tienes ahí. Pues todo ese tipo de cosas las vamos a contar para que todos los que sigan el programa pues tengan la información
Se trata de ocuparnos de lo que está ocurriendo y de resolver dudas. Les recuerdo el WhatsApp 680 167-247, 680-167-247, porque ya podemos ir mandando dudas ayer y mañana los eso es expertos interesante, nos lo porque trataremos de, efectivamente, que sea un programa de servicio, de auténtico servicio. Entonces vamos a tratar de responder con esas 2 mesas de expertos a las dudas de los ciudadanos. Bueno, pues eso será mañana en la radio y en la tele a partir de las 10. Mañana alegamos. ¿Qué ocurre en el Teide? ¿Qué ocurre en el Teide? Nos preguntamos. Bueno, coche no tiene, pero noticias un montón que la va a contar ella. Le dejamos con Castro y después nos vamos hasta Alemania con Estíbaliz Pérez. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Pues estamos pendientes de esa comparecencia del presidente Pedro Sánchez, que está previsto que a partir de esta hora haga una declaración institucional para analizar la situación en Oriente Medio y tras la amenaza de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de cortar el comercio con España. Trump ha amenazado con romper el comercio con nuestro país por no colaborar con las bases militares. Es un aliado terrible, eso es lo que ha dicho Trump. El gobierno español ha señalado que Estados Unidos tendrá que respetar la legalidad internacional. Esto era lo que decía ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía, del marco del tratado en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y, por lo tanto, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia. Sobre la tensión en Oriente Medio, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ignacio Rabadán, se ha referido aquí en la Radio Canaria al impacto de esta situación en los carburantes y en el transporte de mercancías. Rabadán ha aclarado que están haciendo un esfuerzo de contención de precios para que, de momento, no se trasladen los consumidores. Nuestro precio de compra de gasóleo se ha encarecido un 40% y el de la gasolina se ha encarecido un 9%. Evidentemente, los precios en el surtidor no han subido un 40% y un 9%. El gasóleo y la gasolina pues se han encarecido un 2, un 3% aproximadamente. Y estamos haciendo un ejercicio importante de contención de esos precios. ¿Podremos seguir con este ejercicio de contención? Pues no demasiado tiempo. Tenemos ya punto el incremento del precio del metro cuadrado de vivienda refleja el encarecimiento general del mercado inmobiliario, aunque los tipos de interés han subido en el último trimestre. El decano territorial de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Celestino, destaca que en líneas generales la recuperación económica avanza de la mano de un aumento del número de registros. La actividad de los registros siempre suele ser un reflejo de la actividad económica. La actividad económica, ahora venía escuchando, va francamente bien, el paro va disminuyendo, pues bueno, los registros en general en España, vivienda, por supuesto también en Canarias, evidentemente, va bien. Quizá el último trimestre, tenemos datos proporcionados por nuestro colegio, dice que ya el último trimestre quizá no ha sido tan bollante, los tipos de interés están subiendo y quizás se puede 2026 de forma un poco diferente y yo creo que en parte, gracias a Dios, a lo que han sido los últimos años. Continuamos. Recuerden que desde la pasada medianoche las islas de Lanzarote y Fuerteventura están en situación de alerta por viento, mientras se mantiene en prealerta por viento el resto del archipiélago. Can de Ceballos es la portavoz del 112. De las 20 horas de ayer y hasta las 6 de esta mañana se han registrado unos 40 incidentes relacionados con la situación meteorológica, la mayor parte de ellos en la provincia de Las Palmas. Han estado relacionados sobre todo con la caída o riesgo de caer de ramas, árboles, toldos o planchas, por ejemplo, así como incidencias en el tendido eléctrico, ninguno de gravedad. Y ahora sí nos vamos a Moncloa porque ya comparece el presidente Pedro Sánchez. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años
años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas. Pues ya están escuchando al presidente Pedro Sánchez, que ha dicho que hay que estar preparados para una guerra larga y con repercusiones económicas. Ha dicho que la posición de nuestro país es clara, no a la quiebra del derecho internacional, tampoco no a los conflictos ni a repetir errores del pasado. Ha resumido que la posición del gobierno de España y de España es no a la guerra. Continúa esa comparecencia en la Moncloa. Ampliaremos detalles en un próximo boletín informativo. Continúa de la noche. Estar tranquilo es sentir seguro. Y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con la gente. Bien, sí. ¿Y en la familia? Pues la familia mola mucho eso. Sí, sí. Tú, por ejemplo, Javi, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano y una hermana. ¿Una hermana? Sí, mayores los dos. Claro, pero ya empiezas a tirarte el pisto, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, bueno, los hermanos ya sabes que hay siempre ahí rifirrafa, amistosos. Bueno, pero nada, ¿y tú, bien, Samuel, bien, cuántos? Bien, bien, yo tengo una hermana, Verónica, que es más joven y es más lista todavía, o sea, yo creo que se puede animar ahora. Sí, se puede animar. Ahora que me ve, se anima, pues, seguro. Hombre, Samuel, tú sabes lo que pasa con esto, ¿sabes? Javi de un codazo también puede salir, ¿eh? Bueno, Samuel, Javi, equipazo, de verdad, es un placer como siempre tenerles cada tarde. Ojalá que también esta tarde se les dé bien, pero cuidado, que saben que siempre hay un equipo aspirante. Y este que viene son los Mirlos de Gran Canaria, hermanos. José, Nico, bienvenidos. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, Roberto, el estupendamente. El momento de la tele siempre es verdad, estoy como trincado. Exacto, estupenda. No, pero bien. No, es que aquí los atendemos bien a la gente. Sí, claro. Nos cuidamos. Nos han dado de desayunar. Nico, claro. Bueno, ten en cuenta que si te dimos de desayunar a las 4 de la tarde, la cosa empieza a preocuparme. Nico, una cosa importante. Sé que tú has estado, pues nada, trabajando en el tema del derecho como abogado, ¿no? Sí, bueno, licenciado en Derecho. Después me he dedicado a la discoteca, a los pubs, la noche. Fíjate, si fuiste licenciado en Derecho, pero te fuiste por el lado empresarial. Claro, ya, pues, sí. Bueno, pero te viene bien para conocer las leyes de cierre y apertura.